¿Cómo están? Quería saludarlos. ¿Qué tal? Qué lindo poder vernos por medio de este video. Si bien yo no los puedo ver, pero ustedes sí. Quiero que sepan que estoy recibiendo cada una de las tareas que ustedes me mandan. Estoy evaluando. Les pido paciencia porque todavía tengo que mirarlas una por una y me lleva tiempo y a veces internet anda mal. Que sé que algunos también tienen ese problemita, así que lo estoy teniendo en cuenta. En la clase pasada de sociales yo había mandado un enlace donde tenían que ver un video de encuentro. Y ustedes lo que tenían que hacer era hacer un breve resumen de lo que eran las reformas borbónicas y de los jesuitas, de la vida de los jesuitas. Recibí varias de las actividades que ustedes me mandaron, todavía no las terminé de corregir a todas, pero sé que por ahí tuvieron algunas dificultades, así que yo ahora voy a pasar a explicar, les voy a explicar quiénes eran los jesuitas. Yo acá tengo una lectura de lo que significan los jesuitas, cuáles eran las misiones de los jesuitas. El objetivo principal de ellos era crear una sociedad con los beneficios y las cualidades de la sociedad cristiana europea, pero sin vicios y sin maldades que los caracterizaban a los europeos. Entonces, ¿qué hicieron? Querían colonizar, querían evangelizar a los indígenas. Y para lograr ese objetivo, para poder llegar a los indígenas, lo primero que hicieron fue lograr un contacto técnico y la atracción de ellos. Aprendieron sus lenguas, aprendieron su cultura, estuvieron cerca de ellos. De esa manera ellos pudieron formar como una sociedad grande con los indígenas. Desde allí se reunían en pueblos que albergaban muchas veces miles de personas, miles de indígenas. Eran en larga medida autosuficientes porque ellos tenían una infraestructura administrativa, económica y cultural que funcionaban en un régimen comunitario, ¿sí?, donde los nativos, o sea, los indígenas, fueron creados en la fe cristiana y enseñados a crear arte con elevado grado de sofisticación. Ustedes lo que habían leído y lo que habían visto en el otro video era que ellos eran productores y habían creado la yerba mate y habían descubierto que cómo podían tener una buena yerba cuando pasaban, esa semilla pasaba por el sistema digestivo de las aves. Tenían muchos secretos de esas yerbas, de todo lo que hacían. En uno de los textos que yo le mandé también, que tenían que descargarse, decía que eran miembros de una congregación religiosa, ¿sí?, que se llamaba Compañía de Jesús. Ellos eran los jesuitas. Administraban las llamadas misiones o reducciones, que eran pueblos indígenas a los que habían convertido a la religión católica y enseñado el idioma español y distintos oficios. Les enseñaron a leer, les enseñaron a escribir. Digamos que los colonizaron a su forma. Eran muy importantes estas misiones para los jesuitas, porque hacían un aporte económico a las colonias, ya que producían algodón. Las colonias eran las colonias españolas, producían algodón, azúcar y yerba mate, entre otras cosas, ¿sí? Ellos consumían los productos que necesitaban y vendían los que precisaban. Para los Borbones, en esa época, esto no era de beneficio. En aquel tiempo, en el año 1768, en el reinado, ¿sí?, comenzó una nueva dinastía de la familia de los reyes, que eran los Borbones, ¿sí? Accedieron al trono español y ya no era un reino poderoso. Entonces lo que querían hacer era que España volviera a ser una nación gloriosa. Y por ello impulsaron un conjunto de reformas. Parte de esas reformas, que son las reformas borbónicas, era reforzar la autoridad real porque venía de España, ¿sí?, sobre las colonias que estaban acá en América. Aumentar los ingresos de la corona, ¿sí?, y mejorar la defensa de sus territorios. Todo esto trajo como consecuencia que tuvieran que expulsar a los jesuitas. ¿Por qué los tenían que expulsar?
porque los Borbones creían que habían ganado demasiado poder sobre los indígenas. Y eso no les beneficiaba en nada, porque ellos querían tener el dominio de todo el territorio. Y eso implicaba tener dominio sobre los indígenas también. Entonces, por eso ordenaron su expulsión. Todo esto trajo consecuencias, ¿sí? Tanto económicas como también sociales, porque los indígenas ya no estaban bajo el dominio de los jesuitas, porque ellos hacían todo lo que los jesuitas les decían, ¿sí? Habían tenido mucha confianza con ellos. Entonces lo siguiente que ustedes van a hacer, yo ahora voy a mandar de vuelta el video, pero no un enlace, sino que voy a mandar el video completo para que ustedes lo vean y los puedan ver todo el tiempo y no tengan ningún problema. Van a ver el cambio social que hubo, porque los indígenas se vieron afectados en eso y tuvieron que tomar decisiones. Es más, se fueron hacia el sur buscando mejorar. Y ustedes van a poner, yo después le pongo las consignas de trabajo ahí y van a poner qué consecuencias económicas trajo eso, porque a raíz que ellos expulsaron a los jesuitas, se apoderaron de las tierras que tenían los jesuitas, ¿sí? El San Ignacio Mini, también, para que ustedes escuchen ahí qué era, qué lugar era, quién era, qué misión cumplía y cuáles eran los efectos de esta expulsión. Todo eso me lo van a poner en oraciones. Yo no pretendo que me escriban un texto ahora. Lo que quiero es que ustedes me pongan oraciones de todas estas consecuencias que trajo la expulsión de estos jesuitas. Y bueno, no duden en mandarme un mail a marisol-carrizo@hotmail.com o a anamarisolcarrizo@gmail.com. Es importante que ustedes puedan entregarme las actividades. Si bien algunos no han llegado a mandármelos, no pasa nada. Eso después lo veremos, ¿sí? Pero quiero mandarles un saludo muy grande. Sepan que seguimos dando clases, que no es vacaciones, hay que quedarse en casa para cuidarse, tomar los recaudos necesarios. Así que les mando un saludo y bueno, la próxima clase seguramente vamos a hacer otro videíto explicando todo esto. Chao.